Bien, veamos. Eh, Habíamos visto una pregunta fundamental con Thoreau, era la pregunta a propósito de cómo pensamos nuestra vida. Esta es más o menos eh, la pregunta, digamos, fundamental del texto. Ustedes vieron que cuando uno de alguna manera ve el pensamiento que va planteando Thoreau en Una vida sin principios, básicamente él empieza enunciando ciertas cosas, haciendo ciertos ejemplos. eh, Recuerden que Una vida sin principios es básicamente una conferencia. Entonces, él empieza como dando estos, como, ¿cómo se llama? Como quebrando el hielo de la conferencia propiamente hablando. Ahora, una vez que Henry Thoreau se mete ya de lleno con la preocupación de la propuesta que va a desarrollar en el texto de Una vida sin principios, lo plantea así, de una vez, como una pregunta. Y la pregunta específica tiene que ver con, veamos la manera en cómo es que vivimos. En algún momento del texto, él también dice que a él le preocupa que cuantas personas se preocupan por él o le preguntan por él, básicamente nunca preguntan por su esencia, sino por la cuestión meramente superficial. Entonces, eso nos plantea, por así decirlo, el plan general de la propuesta que está haciendo Thoreau, ¿verdad? Eh, esta pregunta solo puede responderse, o esa preocupación por lo que Thoreau va a llamar esencial, ¿ya? Se relaciona estrictamente con lo que hemos llamado formas de ser. ¿Ya? No es en este sentido una pregunta ontológica, no es una pregunta, cuando él habla de esencia, no estamos hablando aquí de metafísica, estamos hablando precisamente de que el criterio mediante el cual los individuos se definen y los individuos se distinguen es básicamente ético, es básicamente moral. Y tiene que ver con esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo pasamos nuestra vida? Es en Thoreau, y no es el primer texto en el que esto aparece, es una invitación que hace Thoreau a la reflexión de sí. ¿Por qué? Porque para la propuesta toriana, toda esta discusión que teníamos en la clase anterior, o toda esta presentación que teníamos en la clase anterior, a propósito de cómo es que los individuos se pueden plantear o plantar frente a a la institucionalidad en general, a las leyes específicas y todo esto, solo puede surgir a partir de una delimitación bastante fuerte y bastante clara, digamos, de cada individuo. ¿Qué querría decir esto? En la medida en que cada individuo se perfile de manera mejor, más difícil va a ser que la institucionalidad le dé la espalda, que fue la expresión que utilizamos en un par de ocasiones en la clase pasada. Entonces, esta pregunta no es solamente retórica. Esta pregunta que hace Thoreau al inicio del texto, Una vida sin principios, o al menos al principio de la propuesta, ya en específico del texto, es una pregunta fundamental. Es una pregunta fundamental. Eh, y lo interesante, bueno, vamos a ver, lo importante más bien de la pregunta es que como propuesta individual que es o individualista que es una pregunta completamente abierta, no hay respuestas definitivas para esa pregunta, ¿verdad? Y cada una de sus respuestas va a estar absolutamente condicionada, y podríamos decir con Thoreau, y la idea es precisamente que esté absolutamente condicionada por precisamente el contexto y el entorno específico de cada quien. ¿Qué quiere decir esto? Que a Thoreau, al Thoreau estar interesándose por el planteamiento individual de cada quien, efectivamente, lo que quiere reconocer es la capacidad
particular, lo voy a decir así, privativa de cada quien de responder en una dirección determinada a esta pregunta. El problema de la institución es que es lo suficientemente lejana como para no poder ver precisamente esa peculiaridad, ¿verdad? Eso que hemos llamado privativo de cada quien. Y eso es crucial para entender el problema en el que esto nos introduce. Veamos entonces varias cosas que son importantes para esta parte del planteamiento. Primero que nada, vamos a ver, en la clase pasada empezábamos con las preguntas que hacía Raudin a propósito de los procesos de subjetivación, y entendiéndolo desde la propuesta que se da en la modernidad, el principio de individuación es importante precisamente porque se entiende como fundamento. El fundamento buscado en esa modernidad es precisamente universalista. En el caso de Thoreau, estamos en la acera del frente. Con esto no estoy subiendo a Thoreau a la acera de los postmodernos, en el sentido, digamos, baumaniano, por ejemplo, ¿ya? Sino que lo subiría en el tren de los autores que más bien responden a la misma pregunta de la modernidad con los mismos intereses que tiene la modernidad, pero con la posibilidad de dar una respuesta distinta, específica y en particular, o en individuo, en concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos, lo primero que podría decir es que Thoreau, en ese sentido, ciertamente no es moderno, ciertamente está precisamente en esa gran ola donde ya la modernidad está reventando, digamos, donde ya van más bien de salida todo ese ímpetu de las discusiones modernas, ¿ya? Y esto lo podemos rastrear a partir de el claro efecto y y la clara influencia que tiene el romanticismo en su propuesta, ¿verdad? Que recusa de las respuestas, pero vamos a ver, recusa de las respuestas, recusa en cierto sentido del planteamiento metodológico de cómo se definen las formas de hacer previas, y señala, digamos, una salida en otra dirección, en este caso, en la dirección sobre el individuo. Que el individuo sea fundamento va a significar en Thoreau que precisamente está a la base de las explicaciones o que la explicación, por lo menos que él está ofreciendo, requiere, demanda que el individuo estuviera en la base de la explicación. Y cuando decimos aquí de estar en la base de la explicación, queremos decir que también tiene un sitio de mayor importancia en relación con las demás explicaciones que se derivan a partir de él. Eso es lo que se entiende generalmente como fundamento, ¿ya? Y la propuesta de Thoreau es básicamente individual o individualista. Otro eje que es importante para la propuesta thoreana es el eje de libertad, obviamente. Obviamente esto está también en plena correlación con las preocupaciones de la modernidad. Y en ese sentido, digamos, vean que entonces, hay un contenido ofrecido a partir de la propuesta toriana que nos conjunta entonces estas dos grandes líneas, estos dos grandes rieles, por poner una metáfora que también va a ser importante para Thoreau, la metáfora, digamos, del riel sobre el cual se dirige el ferrocarril, como aquello que nos da la dirección y que nos permite, que nos permite tan siquiera tener una dirección. Cuando el individuo
se reconoce como fundamento, tendríamos que decir que vamos a entender que las normas generales de acción que se van a reconocer como importantes tienen necesariamente que partir de él. Ahora, en la época de Thoreau, el mismo Thoreau evidencia un problema y es que la gente precisamente no se pregunta por sí misma. Que la gente no se pregunta por lo que está haciendo o por posibilidades alternativas, lo cual termina siendo problemático porque de alguna manera la gente sigue haciendo sin que ese hacer sea realmente una respuesta a preguntas importantes, en primer lugar. En segundo lugar, sin que ese hacer sea respuesta a preguntas que hayan surgido propiamente de los individuos que están haciendo. Eh, no sé si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario. En Thoreau aparece, digamos, el eje o uno de los ejes siempre es la discusión en función de algún tipo de institucionalidad. ¿Por qué? Porque es precisamente, vamos a ver, aquí el proceso, podríamos decir que procede por medio de contraste. Thoreau está tratando de dejar en claro cuál es la discusión que él está teniendo en mente, cuál es el principio a partir del cual está generando esta exposición, pero precisamente lo que hace es que presenta aquello a lo que tiene enfrente este principio, el individuo, lo presenta precisamente para ver en esa relación, en ese telón de fondo que es lo institucional, ahora más adelante lo vamos a decir, que es lo externo al individuo, ¿ya? Para clarificar de mejor manera las carencias propias del individuo o las necesidades propias del individuo. En ese sentido, el problema de la libertad en Thoreau va a aparecer precisamente como el gran problema de la autonomía que surgía en la modernidad, pero con ese deje particular que tiene el individualismo de que la autonomía sí, autonomía significa precisamente un nivel de autosuficiencia mayor, por ejemplo, que el que podemos encontrar a nivel de la autonomía, por ejemplo, en la modernidad. En este sentido, la autonomía, por ejemplo, de los modernos es partir del hecho de que a partir de características generales y de rasgos generales que tenemos todos los sujetos, podemos encontrar normas generales de conducta. Por otro lado, el concepto más cercano a la autarquía que al de autonomía es el que las normas de conducta pueden respetar y pueden preocuparse por el entorno general, pero solo es válido y en última instancia solo es productivo como forma de hacer si respeta las pretensiones propias de cada quien. Dicho de otra manera, en caso de no respetar las condiciones propias de cada quien, entonces la pregunta se convierte en una pregunta, en el mejor de los casos, vacía, o en el peor de los casos, una pregunta cuyas respuestas termina anulando al sujeto y sustituyendo al sujeto por, por una construcción artificiosa, por una construcción artificial de él mismo. No sé si tienen preguntas con esto. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Nada. Veamos. Esta autosuficiencia, esta autarquía para Thoreau
es un criterio a partir del cual el sujeto, el individuo, perdón, va a poder situar ahí tanto sus preocupaciones particulares como sus preguntas específicas, como las preguntas que tiene hacia él mismo, para resolver siempre de manera peculiar la pregunta precisamente a propósito de qué es lo que hay que hacer para vivir. Uno de los problemas generales que tiene, digamos, el problema de vivir para Thoreau es precisamente en cómo se define. En Thoreau, esto está en un texto que no es el que leímos. En Thoreau, el ejercicio de la vida debe ser un acto deliberado. Vivir no es el hecho biológico de estar solamente vivo, sino que para él vivir es precisamente es un acto que efectivamente y necesariamente tiene una dirección. Y esa dirección solo puede ser dada a partir de una voluntad una voluntad que la dirige, que la busca. Entonces, les leo, en el texto Walden de Henry David Thoreau, él precisamente nos habla de qué significa esta calidad de deliberación que significa la vida propia, ¿verdad? Él dice en algún momento, bueno, nada más pongo un contexto, unos años antes de escribir Una vida sin principios o de redactar la versión definitiva, Thoreau se había ido a vivir solo en una cabaña. Me imagino que quienes conocen al autor conocen también esa anécdota, ¿verdad? Thoreau se fue ahí simplemente para buscar, para buscar respuestas a propósito de, en el caso de que quisiéramos simplificar la vida para hacerla llegar a sus elementos más básicos y más simples, ¿qué sería en qué consistiría? Y él hace todo el experimento de irse precisamente a vivir de manera más aislada, ¿no? Precisamente para revisar en sí mismo cuáles serían esas necesidades últimas. En Walden Thoreau dice lo siguiente, y leo, dice, fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentándome solo a los hechos esenciales de la vida, y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar, no fuera que cuando estuviera por morir descubriera que no había vivido. No quería vivir nada que no fuera la vida, pues vivir es algo muy valioso, ni tampoco quería practicar la resignación a no ser que fuera del todo necesario. Quería vivir intensamente y extraer el meollo de la vida, vivir de manera tan dura y espartana como para apartar todo lo que no fuera la vida, surcar una divisoria y llevar la vida hasta un rincón y deducirle a sus elementos básicos, y si resultaba mezquina, obtener entonces toda su genuina mezquindad y hacerla pública al mundo, y si fuera sublime, saberlo por experiencia y poder dar cuenta de ello en mi próxima excursión. Thoreau acá lo que está hablando es que vivir debería ser algo que se hace de manera deliberada. Generalmente cuando explico esto, ¿verdad? Les digo que en este sentido es vivir con, con un propósito, ¿no? Cualquiera que sea, siempre que surja, digamos, de la genuina respuesta a estas genuinas preguntas, ¿verdad? En el sentido de Thoreau, vivir con propósito, también generalmente hago ese ejemplo cuando hablo de esto, no es solo vivir con propósito, sino que es vivir a propósito. En ese sentido, por supuesto que esto responde a la pregunta de cómo pasamos la vida, ¿verdad? ¿Cómo le damos contenido, ¿ya? A este diario, enfrentar las cosas, ¿ya? O sea, vamos a ver, imagínense nada más si nosotros tuviéramos que hacer una pregunta como esa, o si alguien nos pidiera efectivamente una respuesta a una pregunta como esa en un entorno como en el que estamos viviendo. Esta, esta alteridad que ha significado para nosotros el encierro, esta alteridad que ha significado para nosotros la restricción que hemos vivido, digamos, ya por tantos meses, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros nos hacemos esta pregunta? O sea, ¿qué significa esa vida hoy, digamos, en comparación con
febrero de este año con el año pasado, con cuando éramos colegiales, cuando estábamos en la escuela, no sé, qué tipo de cosas. Y el asunto con estas preguntas en Thoreau es que efectivamente demanda de nosotros una respuesta. Demanda de nosotros esa necesidad de particularmente dar una efectiva propuesta de respuesta. Habíamos dicho también, cuando presentábamos al autor, cómo esto tenía que ver con cierta sabiduría, ¿verdad? De nuevo, la propuesta de Thoreau preguntarse por cómo pasamos la vida significa una preocupación también por, a partir de cómo planteamos que se entiende esto de saber vivir. ¿Qué significa saber vivir? ¿Verdad? Más allá de simplemente afrontar las necesidades que se nos van presentando. Bien. Thoreau básicamente va a tratar de resolver esto en tres direcciones, o lo podemos interpretar en tres direcciones. Por un lado, vamos a ver que el texto de Thoreau, al llamarse Una vida sin principios, lo que trata es precisamente de ver cuáles son, en líneas generales, los principios posibles de acción, ¿verdad? ¿A qué responde precisamente esa dirección que habíamos dicho que se le daba a la vida? En ese sentido, un principio lo vamos a entender como, al entenderlo como fundamento, como aquello a partir de lo cual otra cosa surge, que es la definición de principio que generalmente uno puede ofrecer. Es la definición de principio que generalmente aparece por aquí y por allá en la filosofía. En ese sentido, Thoreau no es ajeno a esta manera de entender principio. Ahora, vean que curiosamente cuando Thoreau titula al texto Una vida sin principios, realmente no es una vida sin absolutamente ningún tipo de principio, sino más bien es una pregunta por cuáles serían entonces los principios que tienen que estar ahí puestos para que efectivamente esto tenga sentido. ¿Verdad? Ahora, en Thoreau vamos a encontrar una metáfora explicativa a propósito de la relacionabilidad que tienen los individuos con otros, que esto es algo que es importante para el curso, en lo cual sitúa mucho a lo subjetivo, a lo individual, perdón, no a lo subjetivo, a lo individual, precisamente como este principio que conocemos de manera interna, de manera introspectiva, en comparación con lo externo que sería todo lo demás, que serían otros individuos, que serían incluso estas características generales que entendemos como la subjetividad y esto también al grupo social como un todo. En ese sentido, digamos, Thoreau se nutre de esa metáfora de lo externo y de lo interno como dos elementos, también podemos decir, principios que siempre están en pugna y que son los que intervienen también en la definición, en última instancia, de la dirección de la acción y por lo tanto de la dirección de la vida y por lo tanto también de la definición de las formas de ser. En ese sentido, como decíamos anteriormente, la construcción thoreana de la individualidad que trata de potenciar particularmente la autosuficiencia, esa autarquía, pasa necesariamente por esa construcción y ese reforzamiento de lo que él va a llamar interior. En este sentido,
Una de las tradiciones a las cuales uno generalmente puede acercar mucho a Thoreau se evidencia en esta parte de la propuesta, que es el estoicismo. Para Thoreau hay una fuerza en lo interior que se puede contraponer y que puede de alguna manera enfrentarse de manera completamente solvente a cualquier exterioridad y que tiene más valor que cualquier exterioridad, ¿verdad? Este, de lo que se trata, en ese sentido, es más de cultivar entonces esa vida interior que de cumplir, por ejemplo, con la exterioridad de una norma. En ese caso, por ejemplo, la ley o cualquier otra institución, tal como lo vimos en la clase pasada. Esa búsqueda entonces va hacia adentro siempre, va hacia adentro. Pero tenemos un problema. La vida y la cotidianidad va en dirección contraria. La búsqueda que permitiría para Thoreau definir al individuo de manera tal que pueda empoderarse de sus formas de hacer, ¿verdad? Generalmente es tensionada desde afuera en el sentido que todo lo que viene de afuera, de alguna manera, es un impedimento. Me acabo de acordar de la definición de libertad que da Hobbes. Ustedes recordarán en el Leviatán que Hobbes plantea la libertad como la capacidad de acción siempre y cuando no haya ningún tipo de impedimento externo, ¿verdad? Bueno, esa noción nos sirve para explicar lo que estoy tratando de plantear acá. En Thoreau, precisamente, esa búsqueda interior, lo que les dije anteriormente, está tensionado desde afuera. Siempre lo exterior es, en algún sentido, en el mejor de los casos, punto límite. En el peor de los casos, es un obstáculo, un impedimento para el desarrollo, para el desarrollo pleno de esa interioridad, digamos, por decirlo de alguna manera. Por eso es que es un problema cuando la institucionalidad simplemente se impone. Cuando hay que responder simplemente en función de lo que la institucionalidad dice. Cuando simplemente hay que hacer en función de lo que esa exterioridad dice que hay que hacer. Ahora, un punto que es sumamente importante con Thoreau es el hecho de que esta individualidad no es sinónimo de egoísmo bajo ninguna circunstancia. En este sentido, eh, parece ser, según el planteamiento de Thoreau, que la individualidad se potencia una vez una vez que actúa en conjunto, digamos, con otras individuales, si es que estas otras individualidades también están en ese camino de construir formas de hacer que potencien precisamente la autosuficiencia. ¿Qué quiere decir esto? La relacionabilidad de las individualidades va a ser constructiva en Thoreau siempre que precisamente potencien la capacidad de cada individualidad de buscar y la necesidad de cada uno de buscar esas respuestas en las formas de hacer para la satisfacción de las necesidades o para el cumplimiento de cada uno de de los anhelos o de las preferencias de cada quien. ¿Se entiende? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Se lo agradecería, no le puedo decir cuánto se lo agradecería, más bien. Es que quisiera, no sé, como que no comprendo en este esquema, al final si o sea, tiene algún sentido para él la sociedad, si tiene algún, no sé, algún fin, o sea, si la ve como necesario, si realmente debería disolverse en todo sentido, no sé. Ok, buena pregunta, Raudin, muchísimas gracias. Vean, el problema es que la disolución de las sociedades es como punto último es imposible, digamos. Los seres humanos no sobrevivimos, no sobrevivimos. Si por A o por B tocáramos el botón rojo de autodestrucción del humano, digamos, el botón que nos hace desaparecer como, como grupo social, digamos, si apretamos el botón que dice eliminar todo lo que sea societario,
esto no va más, o sea, no sobrevivimos. Vamos a ver, es muy curioso, cuando Thoreau se va a la cabaña, él dice, bueno, sí, yo lo que me fui a la cabaña es a buscar cómo es que puedo solventar todo lo que yo puedo solventar por mi cuenta. Y salgo de la cabaña precisamente para que mis necesidades realmente, o para satisfacer aquellas necesidades que he definido solamente como aquello que yo no puedo solventar en solitario. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo material. Thoreau sembraba lo que se comía, construyó la cabaña con sus propias manos, este, vivía tiempos, digamos, indefinidos ahí. Él vivió durante 2 años en la cabaña, ¿verdad? Pero él volvía al pueblo precisamente cuando tenía la necesidad, cuando se le había acabado, por ejemplo, el combustible para la lámpara, o cuando necesitaba más papel y más tinta, ¿ya? O hay una anécdota muy interesante de que cuando a él lo detienen por no pagar impuestos, es precisamente porque llevaba una de sus botas al zapatero para que se la arreglara. O más bien, perdón, era cuando iba a retirar un zapato de donde el zapatero. Y entonces ahí cuando él va precisamente a recoger el objeto que él no tiene, o las herramientas, o los medios, o el conocimiento para reparar por sí mismo, entonces él sí tiene que ponerse en relación. Entonces, no es una propuesta donde individualismo signifique que lo único que vale es lo individual y que todo lo grupal entonces queda en entredicho, sino que más bien el grupo tiene que ser definido a partir de las preguntas que se hace en individual. La sociedad no puede cancelarse en ese sentido. Routing, no sé si por ahí es que iba tu pregunta. Es que lo que quería era como ver al final esta finalidad o qué función cumplía esta sociedad, pero ya queda totalmente respondido. Claro, en ese sentido, vamos a ver, cuando, cuando Thoreau dice que él se va a los bosques precisamente para tratar de enfrentar solamente las necesidades que son efectivamente eso, necesidades, este, él efectivamente lo que está es señalando un problema en el grupo, ¿ya? El problema es el grupo se ha complexificado de una manera tal que nosotros terminamos viviendo en función de requisitos que no son necesarios. Ahora, eso si lo decimos de nuestro entorno, creo que así, de manera general, es completamente cierto todavía. Vamos a ver. Es más, es más, si ustedes leen Séneca, en el siglo I, ¿verdad? Ustedes van a encontrar preocupaciones similares a las que tiene Thoreau, a propósito de cómo hay una artificiosidad en la vida, en las relaciones, ¿ya? Que nos hace terminar cumpliendo con un montón de requisitos que completamente sobreabundan en relación con lo que de verdad necesitamos, ¿verdad? Entonces, el problema no es que que la sociedad no sea necesaria, sino que la sociedad, de alguna manera, se encargó de generar espacios de acción y necesidades de acción de los cuales podemos prescindir perfectamente, ¿verdad? Pero cuesta mucho, digamos, prescindir de ellos precisamente porque estamos ya tan adecuados a ellos que es muy difícil, casi que lo pensamos como una necesidad natural, digamos, cumplir con todas estas acciones que sobreabundan muy por encima de nuestras necesidades básicas. Y si no me creen, digamos, y yo creo que esto es más o menos cierto para todos y todas nosotros, es simplemente, vamos, ahorita en la pausa, váyanse al ropero, abran la puerta del ropero y nada más pregúntense si todo lo que está en ese ropero es necesario. No si es útil, porque útil puede ser. Es si para cumplir con la necesidad eso es suficiente o más que suficiente. Bueno, espero que nadie esté en una situación donde me diga precisamente, profe, viera qué calamidad, porque estoy pasando por una situación en la que eso no es así. Pero vamos, lo más habitual es que realmente nosotros vayamos al ropero, por decir algo, a la zapatera, podríamos decirlo también,
en algunos casos a la despensa. Es más, y no crean, vamos a ver, la pregunta, no quiero ser hipócrita con la pregunta. Ustedes podrán decir, sí, claro, profe, y esos cubos Rubik que usted tiene allá atrás seguro son la necesidad básica fundamental para cualquier persona. Pues sí, yo entiendo. O sea, para que vean que también en este caso, sí, o sea, nada de eso es necesario, digamos. Yo soy, como verán, me gusta mucho coleccionar juguetes. ¿Ya? Y sí, ahora, estas son herramientas de trabajo. Y ahí por ahí hay otras. Y les puedo asegurar que ahí hay un montón de libros que realmente de los cuales podría prescindir. ¿Ya? Están también ese poco de libros que uno sigue comprando simplemente porque se dedica a estas cosas, pero hay libros ahí que no he leído, ¿verdad? Cosas por el estilo. Bueno, esa es la preocupación que está en última instancia en la preocupación, en la pregunta, digamos. Esa es la preocupación que está en la pregunta de Toro. Ahora, tenía levantada la mano Emanuel, perdón, Emanuel, duré mucho para darte la palabra y después ahora veo también la de Marco. Ah, no, tranquilo, profe. En la lectura, él mencionaba la libertad moral por medio de una pregunta. Bueno, ahí la escribí en el chat, la copié y la pegué. Quería saber, o sea, a qué se refiere él con libertad moral, porque ahora que usted menciona esto del individualismo, que no es lo mismo que el egoísmo, o sea, si está sujeta a alguna, no sé, medida de contención. Sí, Emanuel, usted aquí acaba de encontrar un pasaje a donde podríamos ejemplificar de alguna manera esa tensión entre lo exterior y lo interior. La libertad moral es la libertad que tiene cada quien a partir de las formas de hacer, y es libertad moral si las líneas de acción han sido analizadas críticamente por cada quien. Porque vamos, tampoco es que hay tantas posibilidades como para que uno diga, yo todo lo que voy a hacer siempre lo voy a hacer de manera completamente distinta a los demás. El problema no es hacer solamente cosas individualmente pensadas en el sentido de que lo que voy a hacer solamente lo pienso yo y lo hago yo y nada más, sino que aun cuando sea una acción concomitante con las acciones generales, ¿ya? Haya sido una acción de cuyo valor nos hayamos convencido a partir de una reflexión propia. Vamos a ver, le pongo un ejemplo. No es, caramba, va a sonar muy kantiano, pero no importa. No es lo mismo ser honrado porque uno ha analizado racionalmente que la honradez es algo bueno, que simplemente ser honrado porque es lo que todo el mundo espera de uno, o porque fue lo que me enseñaron, o tanto peor, porque me están viendo. ¿Me explico? No es lo mismo, no es lo mismo. En este sentido, la libertad política es la libertad que una institución me dice que tengo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo, vamos, las libertades como la libertad de expresión o la libertad de tránsito, que esa sería en ese sentido una libertad política que, que el hecho, por ejemplo, de que yo efectivamente entienda con claridad y con claridad y distinción, con claridad y como una respuesta propia que yo pueda dirigir mis acciones hacia donde se supondría, digamos, que yo lo quiero hacer. El punto es, ¿cuántas cosas de las que hacemos las hacemos solamente porque se puede y no porque queremos? Por ejemplo, ¿por qué estudiamos una carrera? Las respuestas son muy variables. Uno puede decir, bueno, sí, porque estudiamos para ser mejores, para tener una profesión, para tener algo que hacer, para ganar plata, no sé, porque no quería trabajar todavía, lo que sea, ¿ya? Pero la pregunta es, muchas veces uno va a la escuela porque es lo que toca. Obviamente reconociendo lo que decíamos la clase pasada, las instituciones, en este caso la educación como institución, también aportan en la construcción de los individuos. Pero el punto es, muchas veces uno va a la escuela solo porque no le queda más remedio, porque lo mandan. ¿Por qué? Porque después tiene que ir al colegio. ¿Y por qué va al colegio? Bueno, también porque lo mandan. ¿Por qué? Porque después tiene que ir a la universidad. ¿Y por qué va a la universidad? ¿Por qué? Porque después tiene que ir a trabajar. ¿Y por qué tiene que trabajar? Y para esa pregunta siempre la respuesta puede ser completamente dirigida hacia lo exterior.
En ese sentido sería, análogamente lo podemos responder, sería condicionada por la libertad meramente política o por la libertad en este sentido relacional en el grupo. No tanto porque uno tener una profesión sea lo que uno realmente quiere. La pregunta es, o el problema es que las alternativas a lo que generalmente ya está respondido ahí institucionalmente, esas respuestas generalmente nos salen muy caras como individuos. Y por eso tendemos a responder de una manera más o menos análoga a la manera general. No sé, Manuel, si con eso le respondo más o menos. Sí, gracias, profe. Y nada más para añadir, ahora que menciona esto de por qué estudiamos o por qué trabajamos o estudiamos una carrera, él mencionaba algo de contratar a los hombres que les gustaba hacer el trabajo y no solo porque, no sé, tenían que trabajar o ocupaban el dinero. Entonces sí, va por ese camino. No contraten a alguien que solo porque lo sepa hacer, sino porque le gusta hacer lo que hace. Sí, algo así decía, exacto. Sí, sí. Sí, eso es bastante ideal, digamos. ¿Ya? O sea, sí, eso es bastante ideal. En primer lugar, porque incluso aun cuando uno trabaja en algo que le guste, eso lo podemos ver como una limitación en todo, aunque uno trabaje en algo que le guste, eso siempre va a tener alguna cosa que no le guste, digamos. Y luego, desde el punto de vista de la relacionabilidad en general, pues cuánta gente puede hacer realmente eso. Hay gente que ante la necesidad de trabajar, trabaja en lo que puede y no tanto en lo que quiera. Y al decir esto, obviamente se me viene a la cabeza la triste situación en la que estamos en el país en este momento. O sea, ¿cuánta gente en la próxima década va a trabajar en lo que puede más que en lo que quiera? Bueno, esa libertad también, bueno, está condicionada por otros, por un montón por un montón de posibilidades ahí, ¿verdad? Entonces sí, hay que ponerla en relación con eso, pero sí, en el sentido ideal, lo mejor es que uno pudiera trabajar en lo que le gusta. Pero lo que plantea es que quien trabaja en lo que le gusta lo va a hacer bien, básicamente. Yo diría que no hay que prometer nada, pero creo que en general se entiende. Marco. Sí, profe, no, muy simple mi comentario de que considero que el hecho de que tengas los cubos Rubik's y los libros que no has podido leer, en sí no es que no tengan una utilidad, porque sí cumplen un papel dentro de lo que es su persona. Ah, no, no, sí, no, claro, 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 porque soy bien vagabundo, ¿no? Digamos. No, 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 no. no, 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 pero a lo que me refiero es, vamos, si yo me pusiera a hacer el ejercicio que hace Thoreau, digamos, bueno, ya cada vez es más difícil, digamos, que irse a un terreno donde ya no haya nada como para construir una cabaña y quedarse ahí 2 años. Digamos que ciertas cosas las podría hacer, por ejemplo, construir la cabaña, pues algo podría hacer, digamos, ya lo de cultivar y cosas así por el estilo es un conocimiento que yo no tengo, pero el punto es, si yo hiciera el experimento, yo le aseguro que muy probablemente, como voy a ir a estar muy limitado, porque voy a ir es a buscar específicamente, realmente, cuáles son las cosas que de verdad las más básicas de mis necesidades, pues los cubos se van a quedar acá. A veces cuando trato de explicar esto, pongo hago la siguiente pregunta hipotética. Digo a la gente, imagínense que, qué sé yo, estamos en clase. Eso generalmente lo hacía cuando las clases eran presenciales. Digo, imagínense que de pronto alguien pasa por la puerta. En este caso, piensen, ¿no? en la estancia en la que ustedes están, en la habitación, en la sala, no importa. ¿Verdad? Pero imagínense que de pronto nada más alguien se asoma y les dice, qué torta, ¿verdad? No sé, por X razón, un terreno, está haciendo erupción un volcán, nos invadieron, no sé, los zombies, no sé, ya llegaron los marcianos, no sé, cualquier cosa. Si a uno si a uno le dicen, vea, estamos realmente ahora sí en una situación crucial en la que como le pasa, y ahora sí lo voy a hacer un ejemplo más sensato y más serio, como lo que le pasa a la gente que tiene que irse a pedir refugio a otro país.
Si en ese momento a uno le dicen, vea, si no se va de aquí en una hora, ya no se va a poder ir y su vida está en peligro o va a perder libertades o lo que usted quiera. Si es un ejemplo tal como el que uno dice, bueno, sí, me tengo que ir para no volver, ¿ya? Entonces yo lo que le digo a la gente es, piensen más o menos cuáles serían las cosas que podrían llevarse, digamos, en sus manos y en un salveque. ¿Cuáles serían las que escogerían y por qué? ¿Ya? Yo sé que habría gente que, no sé, Sanchito es muy idiota, digamos, le dicen los cubos Rubik, ¿ya? Y dejo a mi abuelita, por ejemplo, ¿ya? Pero ahí, digamos, ese tipo de preguntas es como para direccionarlo hacia lo que cumple, digamos, una función, ya, digamos, jerarquizable, más bien, en una estructura jerárquicamente definida, cuáles son esas cosas que realmente cumplen con funciones más importantes. Los cubos Rubik cumplen una función importante, simbólica, lúdica, de entretenimiento, bueno, a veces de frustración, pero no importa, ¿verdad? Pero el punto es, dentro del orden jerárquico de las cosas que Sanchito necesita, no están en el top 5, ¿verdad? No están en el top 5. Y aun cuando yo me vaya y los deje ahí, y los dé por perdidos, y aun cuando después genere mucha nostalgia por los cubos Rubik que ya no tengo, ¿verdad? Igual, muy probablemente Sanchitos va a escoger otras cosas. O Sanchitos escogería algunos libros clave o cosas por el estilo. ¿Me explico? Entonces, tiene que ver con eso, básicamente. Tiene que ver con eso. La pregunta sobre lo que realmente me define fundamentalmente es la que es importante acá. Bien, hagamos una pausa de 10 minutos. Realmente lo que falta no es mucho, pero cuando volvemos, terminamos la materia y también nos referimos a algunas cosas de las evaluaciones, nada más, para retomar eso. A menos de que tengan alguna pregunta o algún comentario más. Yo quería hacer un pequeño comentario en forma de Adelante. pregunta. ¿Ok? Esta pregunta de lo que se está explicando de jerarquizar qué es lo que más necesitamos tiene que ver con esa idea cínica de qué se necesita realmente. Las anécdotas de Diógenes de que dice que encontró un niño que tomaba agua con las manos, entonces tiró el cuenco para allá porque ya no lo necesito. Sí. Esa sería una manera cínica, digamos, de responder a esto. No es la única manera posible. No es la única posible, porque, vamos a ver, tampoco es que la propuesta de Thoreau es la propuesta. Thoreau no es un anacoretista, o sea, no es que él esté invitando a que la gente se vaya y que busque una cueva o que se interne en la jungla, o como hay gente que lo interpreta, dicho sea de paso, ¿verdad? En ese sentido, Thoreau lo que nos está diciendo no es, en última instancia, no es votar todo lo que tenemos, no es dejar de ser, un poco en línea con la respuesta que le daba Rowling, no es tampoco abarcar la sociedad y al grupo social como tal, sino más bien sacarle todo el provecho posible. O sea, vamos a ver, Emanuel, con Thoreau uno diría, bueno, está bien, deshágase del vaso, ¿ya? Si es que considera que de verdad no lo va a necesitar más, o mejor aún, si es que considera que le estorba. En ese sentido, lo que decía Marco también es rescatable. O sea, también tenemos ciertas cosas que sobreabundan sobre lo necesario y que cumplen algunas funciones. Bueno, el punto es que esas cosas que sobreabundan, que no estén ahí simplemente porque tienen que estar, ¿ya? Sino que haya un individuo que pueda justificar su presencia, más bien, en relación con algo, con el cumplimiento de alguna función, por lo menos, independientemente de que si llevamos la pregunta, si exigimos más a la pregunta, sabemos que podemos prescindir de ellas. Ya, sí, básicamente. Ahora, Emanuel, lo que vos decís, la manera cínica, digamos, de eso, de que sí, vi que se puede tomar agua solo con las manos y boto el cuenco, es una posibilidad. No es la única, pero es una posibilidad, efectivamente.
Sí, pero es que más lo que quería denotar con el comentario era saber si tenía que ver con esa idea de ver o sea, si realmente necesitamos ciertas cosas. O sea, no denotar que las cosas son, o tener muchas cosas es muy necesario. Por ejemplo, como usted dice, el ejemplo de si viene una invasión zombie que tenemos que llevarnos en un bolso lo más necesario, es esa idea de saber jerarquizar qué realmente necesitamos. Sí, es eso, es tenerlo claro. Es tenerlo claro. Obviamente, y aquí ya estoy más bien pensando más en Séneca de nuevo, que en Thoreau. La idea es que esa claridad también eventualmente tendría que traducirse en acciones específicas. Pero ese es el punto medular. Por eso es que estamos diciendo que esta pregunta está en el fundamento. O sea, es una pregunta que busca el fundamento y que trata de poner al individuo como el principio de la acción, precisamente. Entonces, sí es una preocupación muy cercana a lo que señalaba Manuel. Pero también con Thoreau hay el reconocimiento de que se puede resolver de múltiples maneras. Ok, muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, hagamos la pausa y volvemos en 10 minutos, por favor. Tengo que es las 2 ya 1:59 y resto. Entonces, volvemos a las 2:10, por favor. Listo, profe. Muy bien, gracias.